y los que estén conectándose en esta transmisión por Zoom. Vamos a dar inicio a la segunda parte de los diálogos con Eugenio Leiva. En esta ocasión va a estar con nosotros Efraín Vega y mi persona, Lucía Medina, y vamos a estar platicando acerca de esta parte de divulgación que es bien importante a través de redes o a través de materiales didácticos que se han creado básicamente se han creado muchísimos en pandemia. Entonces, pues le damos la palabra al doctor Eugenio para que... Buenas tardes al público de este programa que viene dentro del título general de experiencias y materiales didácticos interinstitucionales. En el semestre pasado tuvimos 6 diálogos de este tipo y hoy estamos iniciando la segunda parte con el diálogo titulado 4 ciclos de conferencias en TV Ciencias. Estos ciclos de conferencias se realizaron en los años sucesivos de 2017 a 2020. El primero se tituló Historias clásicas y modernas de física y matemáticas. El segundo fue sobre el cambio de patrones de unidades físicas, abandonando el kilogramo para establecerse en términos de las constantes físicas. El tercero fue sobre transformaciones de norma en dinámicas electromagnética, mecánica clásica y mecánica cuántica como antecedentes de la formulación de teorías cuánticas de campo y también el principio de invariancia de norma, que fue la guía para el establecimiento de las teorías sobre partículas elementales. En particular, también para la unificación de las interacciones electrodébiles y la cromodinámica cuántica para las interacciones fuertes. Y el cuarto ciclo de conferencias llevó por título Fundamentos del electromagnetismo y de la mecánica cuántica. Los miembros del público interesados en estos ciclos pueden tener acceso a ellos a través de TV Ciencias y Facebook. Voy a explicar brevemente la motivación de cada uno de los ciclos y señalar en el camino también conexiones entre ellos. Para el primer diálogo sobre física y matemáticas en general, voy a partir
de la no nos hace interferencia. Voy a partir de la afirmación de Galileo de que para leer el libro de la naturaleza es necesario conocer el lenguaje en que está escrito. Esta idea la reconocimos en el primer ciclo de conferencias, considerando como ejemplo bien conocido que la mecánica de Newton requirió la invención del cálculo en sus formas diferencial e integral. En algunas ocasiones se han tenido las matemáticas que ya existían, pero en otros los problemas físicos han motivado el desarrollo de nuevas ramas de las matemáticas. Y desde luego no voy a entrar en detalle, pero ustedes lo pueden reconocer en las ramas sucesivas de la física. En óptica, en electromagnetismo, en mecánica cuántica. Y para conectar con la última serie del cuarto ciclo, podemos reconocer que la mecánica cuántica se desarrolló primero con la versión matricial de Heisenberg y casi inmediatamente al siguiente año con la formulación en base a la ecuación de onda cuántica de Schrödinger. Y la que entendieron los físicos, incluyendo Einstein, y les gustó más, fue la versión de Schrödinger, porque los físicos estaban familiarizados con el lenguaje de ondas. En cambio, Heisenberg encontró que para explicar las emisiones de radiación electromagnética por los átomos, se tenía una álgebra no conmutativa. Pero Born, que sí conocía de matemáticas, le dijo a Heisenberg: eso que tú estás encontrando empíricamente para explicar los espectros atómicos, los matemáticos lo conocen y se llaman matrices. E invitó a Jordan, que era matemático y que conocía de matrices, en las colaboraciones que tuvieron con 2 autores y 3 autores sucesivamente. Cuando Schrödinger propuso su ecuación de onda, algunos dijeron: esta es la buena. Pero Schrödinger en el mismo año mostró cómo a partir de las soluciones de su ecuación para estados estacionarios se pueden tener también
elementos de matriz para transiciones de un estado a otro. Y entonces se mostró la equivalencia de estos dos formalismos. Entonces, se tenían dos lenguajes que parecieran distintos para describir los mismos fenómenos físicos. Pero Schrödinger mismo se encargó de la conexión entre esos dos formalismos. Voy a pasar inmediatamente al segundo ciclo, en el que abordamos un tema del que hablamos desde la primera parte de estos diálogos, sobre patrones de unidades físicas, que desde luego en la época de finales de los 1790 se decidió adoptar a la Tierra como nuestra casa y accesible a toda la población para definir las unidades de longitud, de tiempo y de masa. Pero con el desarrollo de la mecánica cuántica y de la relatividad, se reconoció que los patrones que se habían escogido necesitaban ser reemplazados. Voy a hacer referencia únicamente al abandono del último patrón de masa y su sustitución por constantes físicas que se empezó a dar desde los años 60, cuando el metro pasó a definirse en términos del tiempo en que la luz recorre precisamente una distancia de 1 metro, y que es un tiempo de 1 metro sobre la velocidad de la luz. Para los patrones de unidades físicas se les pide accesibilidad universal, reproducibilidad y precisión. Y entonces, la medición de tiempos en base al movimiento de los astros, se reconoció que se podía reemplazar utilizando la luz. Einstein, en su trabajo de 1905, da las ideas para medir precisamente distancias y también medir tiempos en base a la luz. Por otra parte, en el sistema internacional de unidades original, fue la corriente, el patrón de corriente el que se adoptó, no el patrón de carga eléctrica, sino el patrón de corriente, por razones prácticas.
de que es más fácil medir las fuerzas entre corrientes que fuerzas entre cargas en reposo. Y por otra parte, el tener patrones confiables de voltaje o de resistencia no era trivial. Pero prácticamente 100 años, menos de 100 años más tarde, cuando se entendió el fenómeno de superconductividad, a fines de los 50 y 60. Para el 72, Josephson reconoció que una punta de superconductor, aislante y superconductor tiene asociada una corriente. Y las mediciones de diferencia de potencial se podían tener con mucha mayor precisión de todas las otras fuentes de potencial disponibles. Y entonces, en términos prácticos, se adoptó ya el uso de estas puntas de Josephson para medir voltajes. Y en la siguiente década, von Klitzing descubrió la cuantización de la resistencia en sistemas bidimensionales. Von Klitzing estuvo aquí en esta universidad en 1987. Había sacado el premio Nobel unos cuantos años antes, y en el seminario que dio en el Instituto de Física, dio a conocer que para principios de los 90 se iba a tener ya la adopción de los patrones de voltaje basados en puntas de Josephson y en resistencias cuantizadas en el fenómeno que él había estudiado. Entonces, el patrón de corriente se dio de baja. Y desde luego, los patrones de tiempo, desde los 60, reemplazaron a la definición de tiempo en términos del movimiento de los astros. En el tercer ciclo hablamos sobre las transformaciones de norma y el principio de invariancia bajo transformaciones de norma. Este tema lo vamos a abordar en el cuarto diálogo de esta segunda serie, en conexión con un libro electrónico publicado en nuestro Instituto de Física y que está disponible para todo el público y se puede bajar. Entonces, no voy a comentar el contenido de ese ciclo de conferencias porque ese lo tengo reservado para el diálogo cuarto, que va a ser con la participación como dialogantes de una de las promotoras de la escritura de este libro y del editor de libros electrónicos, siendo ellos mismos también
autores de los 46 capítulos que constituyen el libro. Y voy a entrar al contenido del cuarto diálogo, diciendo que ha habido un debate sobre los fundamentos de la mecánica cuántica prácticamente desde que empezó. Y se fue ya de manera, podríamos decir, moderna para 1927, en que las participaciones de Einstein y de Bohr en años sucesivos pusieron en forma clara cuáles eran los puntos que se estaban debatiendo. En el cuarto ciclo de conferencias, yo quise incluir en forma paralela la discusión de los principios del electromagnetismo y en particular de la radiación electromagnética, incluida la luz, y de la mecánica cuántica. Reconociendo, por ejemplo, que cada uno tiene su propio principio de superposición, pero todavía con mayor peso. La luz es un fenómeno relativista y cuántico. Fue la luz la que sirvió de picaporte para abrir la puerta a lo que llamamos relatividad, ilustrado en el título del trabajo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Pero fue también la puerta para reconocer los fenómenos cuánticos, con el problema que había planteado Kirchhoff en sus experimentos de espectroscopía de los elementos químicos, y en los que reconoció que aparte de las líneas características de cada elemento, se tiene una radiación con un espectro continuo, y formuló lo que se llama el problema de la radiación de cuerpo negro, radiación a una temperatura dada y en equilibrio termodinámico con su entorno, con la materia en su entorno. En el caso de la materia, se tienen distribuciones de velocidad en la distribución de Maxwell para un gas ideal. Y la distribución de Boltzmann en términos de energías en vez de velocidades, que en el caso del gas ideal es solamente energía cinética de las componentes del gas. Pero si se tienen otros tipos de energía, como energía potencial gravitacional, es preferible ponerlo en términos de distribución de energías, que es lo que hizo Boltzmann. Y
Kirchhoff dijo cuál es la distribución de la longitud de onda o de la frecuencia para la radiación a una temperatura dada. Es un problema de termodinámica de la radiación. Entonces, fue la radiación electromagnética la puerta de entrada a la física del siglo XX y a los fenómenos relativistas y cuánticos. Entonces, en ese cuarto diálogo, o cuarta serie de diálogos, hablamos precisamente del principio de superposición. Reconocimos que la ecuación de Schrödinger, que las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir, se habían escrito como una ecuación tipo Schrödinger desde 1908 por Silverman. Aunque desde luego en ese momento todavía no se tenía la ecuación de Schrödinger. Pero la luz es un fenómeno relativista y cuántico. Y es muy importante reconocer que las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir como una ecuación de Schrödinger. Desde luego, estas ecuaciones son lineales. Y es esa linealidad la que está detrás del principio de superposición. Dentro de de ese ciclo, hice referencia también a un artículo de Dyson, Freeman Dyson, titulado ¿Por qué es tan difícil entender el electromagnetismo de Maxwell? Pero con la idea de que si podemos entender eso, es posible que podamos entender la mecánica cuántica. Y Dyson reconoce que en la mecánica cuántica y en el electromagnetismo, la descripción se hace a dos niveles. Una en términos de los campos y de la función de onda, respectivamente. Pero si hablamos en el caso del electromagnetismo de las propiedades dinámicas de la radiación, su densidad de energía o su densidad de cantidad de movimiento son cuadráticas en la intensidad del campo eléctrico o de la inducción magnética o del producto de una por otra. Y en mecánica cuántica, los elementos de matriz, por ejemplo, son cuadráticos en las funciones de onda. Y da otros argumentos para decir que es al nivel de las expresiones cuadráticas donde se puede establecer la conexión con las propiedades del sistema.
hace también ciertas consideraciones sobre las unidades, pero yo difiero del punto de vista de Dyson, porque precisamente las propiedades ondulatorias de la radiación electromagnética y de cualquier sistema físico y también cuántico se dan en el primer nivel. El fenómeno de interferencia requiere utilizar amplitudes, no intensidades. Pero estoy de acuerdo con Dyson que sí es muy conveniente estudiar juntas el electromagnetismo o la electrodinámica y la dinámica. Entonces, voy a dar por completada, no, voy a agregar también una observación adicional en la que puedo decir que en electromagnetismo los elementos que entran en juego son las fuentes, pueden ser cargas o corrientes. Desde luego las corrientes son cargas en movimiento. Y se pueden tener una descripción en términos de campos de fuerza, pero a partir de los campos de fuerza podemos analizar el trabajo que realizan o los cambios de cantidad de movimiento que producen, en cuyo caso la descripción del campo electromagnético se puede hacer en términos de potenciales. Esta conexión la quiero aprovechar porque conecta también con transformaciones de norma y con el principio de invariancia de norma que ya mencioné, son parte del tercer ciclo. ¿Qué horas son? 12:43. Está perfecto. Vamos a pedirle a Efraín que haga su intervención en conexión con la difusión de estos ciclos de conferencias y que han hecho posible que su contenido se conozca no solamente en nuestra Facultad de Ciencias, sino en otras latitudes y longitudes. Entonces, por favor, Efraín, platícanos al respecto. Hola, ¿qué tal? Les preparé unas voy a hacer el dentro de. Ahí está. Está bien. Dice. Bueno. A ver, en los minutos que tengo, quiero decir que nos ha dado mucho gusto estar colaborando con el profesor Eugenio Lecú en la difusión de la ciencia.
queremos decir que, contrario a lo que uno pensaba antes de que tuviéramos acceso a este tipo de medios, una clase de física era poco imaginable que pudiera ser vista cientos de veces, menos, uno pensaría miles de veces, o más allá, decenas de miles de veces, o centenas de miles de veces. Esto lo digo porque hay una clase del profesor Eugenio, que esta la puse al final, una clase de uno de sus ciclos que fue del espacio-tiempo, en donde aquí podemos ver en la parte de abajo que tiene 805,000 reproducciones. Entonces yo quiero, bueno, una imagen dice más que 1000 palabras. Hay que reconocer que algunas reproducciones son de algunos segundos, no es que hayan visto 800,000 veces la clase, pero sí hay un contador de minutos reproducidos y son miles, horas y horas de que la gente está viendo el material. Entonces, en estos minutos que nos toca hacer uso de la palabra, pues estamos muy contentos de habernos dado cuenta de que la conjunción de estas nuevas tecnologías con el gusto de la gente por la ciencia hace que podamos alcanzar estas cifras, obviamente pues con un profesor excepcional como es Eugenio, y bueno, pues ahí está esta imagen de 800,000 reproducciones de esta plática del espacio-tiempo. Entonces, pues es, yo creo, un ejemplo a seguir el profesor. Esperamos seguir colaborando con este nuevo conjunto de charlas que van a dar y tal vez, ¿por qué no? Pues tratar de ver algunas posibilidades nuevas de hacer cosas, ¿no? Nosotros, rápidamente menciono, como equipo estamos en una etapa difícil porque en lugar de que las autoridades nos apoyen, nos están al revés. Pero ya para no entrar en detalles, nos despidieron antes de salir de Semana Santa, pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo cosas por la difusión de la ciencia y a lo mejor quien quisiera alguna plática, incluso entrevista, pues podemos ver cómo colaboramos. Quiero enseñarles otra muestra. Este fue un experimento que hice hoy para venir a mostrárselos en esta charla. Hace 2 o 3 horas, porque la presentación la hice hace como 1 hora, no se alcancen a ver, publicamos un video de una nueva modalidad de videos que hay, en donde, bueno, ya tiene un par de años tal vez, pero han tenido mucho éxito, que es publicar videos cortos, de 1 minuto. Entonces, tomamos un fragmento, como dice aquí, de su charla del espacio y tiempo que les mostré hace rato, y tan solo en estas 2 o 3 horas ya llevo 8,500 reproducciones y ha alcanzado 8,000 personas. Aquí están las estadísticas abajo. 3,273 minutos reproducidos, que bueno, pues si uno hace las divisiones pertinentes, pues son horas y horas de que ya han visto este material. Entonces, bueno, pues nos da gusto estar trabajando con el profesor. Bueno, obviamente, si a lo mejor alguien sube un video, a lo mejor no va a tener esas cifras, porque ha habido todo un trabajo de 6 años, digamos, en CICES TV, y bueno, la plataforma tiene casi 440,000 seguidores, y son seguidores como el profesor le consta, son seguidores incluso de otros países. La mayoría, hay que decirlo, sí son de habla hispana, pero incluso nos han mandado también algunos mensajes pues en inglés, en fin, o sea, de repente, porque también se graban algunas conferencias en inglés. Bueno, entonces a lo que voy es que, pues qué bueno que se está organizando este ciclo de conferencias en donde el eje es, ahora sí que hacer el comercial de los proyectos de difusión que ha hecho el profesor. Aquí tenemos, bueno, una diapositiva que es para mostrar cómo se puede cumplir con una de las misiones de la universidad, que es pues, transmitir
el conocimiento que aquí circula o que se genera, pues a la gente que con su trabajo hace posible que la universidad funcione y que los profesores, investigadores y trabajadores puedan recibir un salario. Entonces, yo digo que hay que meterle mucho esfuerzo a esto. ¿Y quieres decir algo, profesor? Simplemente vamos a seguir. Siempre reservamos tiempo para que el público pueda hacer preguntas. Entonces, podemos empezar con el público presente en términos de preguntas o comentarios sobre lo que hemos presentado y que es siempre un buen complemento para el público. Y es no solamente el público de este momento, de este intervalo, porque sabemos que acaban de empezar las clases, pero el tener las grabaciones es también muy importante porque pueden ser aprovechadas por colegas y alumnos de otras instituciones. Pantanito, ¿tienes alguna pregunta? Una pregunta. Sí. Los videos cortos son de Instagram. Los videos cortos son de Instagram. Inicialmente fue TikTok e Instagram los que iniciaron, pero ya pues, otras plataformas al ver el éxito han incorporado esas modalidades. También ya están en YouTube, en Facebook también, en Instagram, en TikTok, y posiblemente pues, se vayan popularizando más. Son videos hasta de 1 minuto. Pues me enseña que hay todos los medios electrónicos para comunicar la ciencia. ¿Sí? Y adaptarse, por ejemplo, el profesor, yo le iba a proponer que a lo mejor hiciéramos uno de esos para invitar a cada uno de sus ciclos, que ya están grabados. Entonces, en 1 minuto, una rápida invitación y le ponen la liga a la lista de reproducción de los videos y entonces mucha más gente llega a esos videos. Y más que en esta sala. Ah, sí, sí. Esa es la ventaja. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no las hay, Pero yo tengo una sobre práctico. Creo que sería de ventaja el que habla, que está enfrente, no muy cerca de las personas, y quita su boca, porque yo tengo problemas de oído y tengo que ver los labios. sí. Como yo soy sordo. Ya se pasa la sugerencia, pero A mí me pasa exactamente lo mismo. vamos a terminar formalmente esta presentación, pero siempre hacemos comercial. El segundo diálogo de esta serie es sobre los libros de la ciencia para todos, publicados por el Fondo de Cultura Económica, que desde luego tiene alcance no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Entonces, en la próxima sesión vamos a hablar sobre algunos de los libros de la ciencia para todos en que me ha tocado ser autor, pero concentrados en uno de ellos en que las dialogantes, la doctora María Teresa de la Selva, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y Patricia Goldstein, de nuestra facultad, fueron las editoras en conexión con un simposio que se realizó en esta facultad para celebrar
el bicentenario del nacimiento de Michael Faraday. Y el libro se titula Michael Faraday, un genio de la física experimental. Entonces, esperamos que el público nos acompañe la próxima semana, miércoles de 12 a 1. Y saludos para todo el público asistente. Hasta luego por este. Saludos para la familia.